Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor. ¿Cómo estamos hoy? Bendecidos, encendidos en victoria, amor, con mucha energía, con mucha alegría. Amén. Qué alegría, mi esposa, cuando se levanta en las mañanas. A mí me toca motivarla, darle Aire. así, para que te levantes. Bueno, mi amor, ¿cómo estás de verdad? ¿Cómo te has sentido últimamente con la presencia de Dios en tu vida? Muy bien, gracias a Dios. Ha sido espectacular, ¿sí o no? Amén. Porque el Señor siempre hace muchas cosas lindas, el Señor siempre restaura nuestros corazones. Lo importante es que tengamos nuestra confianza plenamente en el Señor. Bueno, muy bien. Vamos a empezar en este momento invocando a la Santísima Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este nuevo día. Te alabamos y te bendecimos. Tú eres grande, eres poderoso, eres único. A ti, Señor, la gloria a Dios. Gracias por una nueva oportunidad de vida. Gracias, Señor misericordioso, porque contra toda cosa, Señor, tú estás allí batallando por nosotros, porque tú eres quien batalla por nosotros. Nosotros realmente no hacemos nada, Señor. Lo único que necesitamos es tomar decisiones, decidirnos por ti y buscarte, Señor, que tú nos llenes. Te damos gracias, Padre eterno, bendito y alabado. Te alabamos y te bendecimos, Señor, eterno Dios y Rey. Te pedimos que la sangre de Cristo Jesús esté sobre nosotros, Señor, redimiéndonos del control que el enemigo ha tenido sobre nuestra mente, sobre nuestros comportamientos, sobre nuestro hablar, todo, Señor. Que seas tú, amado Señor y Rey, redimiéndonos, o sea, rescatándonos de ese poder que el enemigo tiene, Señor, sobre nosotros. Y que por esa sangre nosotros podamos ser perdonados de todos nuestros pecados, de la indiferencia, de la grosería, de la altanería, de la gritería, de la desconfianza, de la duda, de la mentira, de la fornicación, del adulterio, Señor, de tantas cosas, Padre Santo, que a ti te desagradan, Señor. Que seamos rescatados, Dios Padre Santo, y perdonados, Señor misericordioso, siempre y cuando en nuestro corazón haya esa convicción de pecado, así como lo dice esa oración maravillosa que tu Hijo nos enseñó del Padre nuestro. Perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos, Señor. Padre eterno, que en nosotros haya convicción de pecado, haya un verdadero arrepentimiento, que de verdad nos duela el pecado, Señor. Que de verdad veamos las cosas como tú las ves, Dios Padre Santo, para que así, Señor, de verdad queramos alejarnos de aquello que el enemigo nos muestra como agradable, como placentero, Señor, porque el enemigo pone una máscara, una mentira, Señor, porque el enemigo es padre de toda mentira, Señor, y nos muestra las cosas del mundo como las más agradables, las más maravillosas, Señor. Que de verdad las podamos ver como tú las ves, para que así las podamos aborrecer y solamente busquemos la belleza que viene de tu parte, Señor. Hoy te alabamos, Padre eterno. Por favor, enséñanos, Padre Santo, a través de tu palabra, que el Espíritu Santo nos la revele, Señor, para que la podamos entender y entendiéndola, Señor, podamos ponerla por obra, Dios, para que así te alabemos y te glorifiquemos en todo tiempo, para que así hagamos tu voluntad y que, Señor Padre mío, sea para ti ese sentirte bien, feliz de que seamos tus hijos, Señor, y que volvamos a tu presencia. Gracias, Padre eterno, te alabamos y te bendecimos, te colocamos en tus manos toda nuestra familia. Guía nuestro caminar, Señor, sé tú quien nos enseñe qué es lo que tú quieres el día de hoy para nosotros, y que eso que tú quieres para hoy, el día de hoy para nosotros, Señor, nosotros lo pongamos por obra.
que de verdad siempre busquemos tu consejo para lo que quieres que hagamos en el día de hoy. Te alabamos y te bendecimos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, y seguimos con el Evangelio de San Lucas, pero vamos al capítulo 18, versículo 35 al 43. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí, y él gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Wow, qué pasaje tan hermoso, pero tan hermoso. ¿Por qué tan hermoso? Porque nos está hablando de un ciego que estaba cerca de Jericó. Acordémonos que Jericó nos representa una ciudad de pecado. Estaba junto al camino, o sea, no estaba caminando, estaba junto al camino, o sea, se había detenido, se había estancado. Imaginémoslo a este ciego sentado junto al camino, ensimismado en sus problemas, pidiendo para sí, viviendo de su egoísmo, porque solamente pensaba en su condición. Entonces, ¿quiénes me van a ayudar? ¿Quiénes me van a colaborar? Porque mire mi condición, pobre víctima de mí. Pero, y también miremos algo bien interesante, que él escucha a Jesús. A él no le cuentan, o sea, él preguntó quién estaba o qué pasaba. Él dijo que Jesús pasaba por ahí. Y entonces uno se pone a pensar: Jesús, ¿cómo pasa por el lado de uno? Jesús, ¿cómo pasa por nuestras vidas? Y muchísimas veces nosotros hemos escuchado el mensaje, tantas veces que hasta tienen la costumbre de ir a una iglesia que te hablen de Jesús, y en una iglesia que tú ni siquiera quieres dejar que Jesús te acompañe. Esa es la verdad. Tú puedes ir a una iglesia, a ti te pueden hablar de Jesús, pero en la realidad lo dejas pasar de largo. No lo invitas a tu vida, no lo mantienes en tu vida. Esta condición del ciego es bien interesante porque él empieza a gritar, que para que Jesús lo escuche, a gritar. Gritar implica que tiene que hacer un esfuerzo. Su intención era real, su intención era que Jesús lo escuchara, que Jesús lo llamara o que Jesús le tuviera presente. O sea, él gritaba, y a pesar de que la gente le decía: ay, hombre, cállese, no moleste, seguramente no. Mire, no incomode, mire, él es alguien muy importante, a lo mejor ya tú no, o sea, no, ¿cómo lo estás incomodando? Él que se va a fijar en ti. Pero mientras más le decían que se callara, él más gritaba. O sea, a esas oraciones que tú le has dicho, o sea, has pedido a Dios que de pronto restaure tu hogar, que de pronto traiga sanación, que de pronto, o sea, no sé, esa necesidad que tienes tú, que te ayude en ese negocio, qué sé yo. Y la gente te dice: no, eso ya no hay nada que hacer, eso deja de orar por eso más bien olvídate de esa situación, etcétera. Y la gente te dice: cállate, porque eso es decirte cállate. Pero mientras más le decían esto al ciego,
este ciego más gritaba, más duro gritaba, o sea, como quien dice, no me voy a callar hasta obtener esa respuesta. Impresionante lo que nuestro Señor Jesucristo hace, porque le dice, bueno, ¿y qué quieres de mí? Y yo ahorita miraba y decía, ¿qué quieres de mí? ¿Y por qué Jesús le pregunta qué quieres de mí? Por algo muy sencillo. Y lo sencillo es que este ciego dice que él veía. Ojo con esto, él veía. ¿Por qué dice eso? ¿O por qué podemos entender esto? Dice, quiero recobrar mi vista. O sea, cuando dice una cosa es quiero ver y otra cosa es quiero recobrar. Recobrar significa volver a ver. Este ciego veía. Este ciego tenía una visión antes. Este ciego tenía un propósito de vida. Este ciego hacía algo. Pero resulta que si podemos ver el pasaje, este pasaje nos está mostrando cómo este ciego casi dice junto, cerca a Jericó, cuando Jesús bajaba a Jericó. Eso quiere decir, este ciego dejó su camino y a lo mejor por el pecado terminó perdiendo la visión. Y su pecado tenía que ver con el yo. O sea, se concentró tanto en sí mismo que desafortunadamente perdió su visión, perdió su camino, perdió su meta, su objetivo, perdió la misión de su vida, su propósito. Interesante porque este ciego, y me parece interesante también la pregunta porque nuestro Señor le pregunta ¿qué quiere de mí? Sí, porque él conocía a este ciego. Este ciego vivía, este ciego caminaba posiblemente con él. Y desafortunadamente se alejó de él. Pero Jesús lo manda a llamar. Mire que no es particular, o sea, no es casual que Jesús lo mande llamar. En otros casos Jesús se acerca a la persona. No, en este caso lo mandó llamar. ¿Por qué? Porque es que este ciego ya antes como caminaba en la visión, en este caso ya él era el que tenía que acercarse porque Jesús se había acercado a él, pero él fue el que se quiso retirar y le manda a llamar es para que, diciéndole, eres tú quien tienes que acercarte porque fuiste tú quien se alejó. Y cuando él lo manda a llamar es cuando le pregunta ¿qué quieres? Y fue interesante, este ciego no pide sanación, este ciego no pide salvación, este ciego pide recobrar la vista, o sea, volver a tener un propósito en su vida, volver a tener una misión, poder volver a ver la verdad. Porque él veía la verdad, volver a ver la verdad. Y es interesante, ¿por qué razón? Porque el Señor a raíz de que pide ese volver a ver, pero él tuvo que gritar. Él tuvo que gritar de tal manera que Jesús lo mandara a llamar. O sea, cuando tú has perdido tu camino, cuando tú estuviste con el Señor y te alejaste del Señor, para que vuelvas a tener visión, tienes que de verdad anhelarlo, gritarlo desde tu corazón, desde tus entrañas, para poder volver a tener la atención de nuestro Señor, porque Él ya había estado contigo y es necesario gritar si así quieres. O sea, tienes que hacer un esfuerzo más. ¿Por qué razón? Porque fuiste tú quien se alejó. Pero el Señor tiene misericordia. Mira lo que decía: Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia. Y tenemos que clamar misericordia porque nos hemos alejado de la presencia de Dios. Y si queremos volver a tener una misión en la vida, hay que gritar desde el puro centro del corazón, desde las entrañas, para que el Señor nos escuche, nos dé la visión y nosotros podamos volver a seguir al camino. ¿Y por qué es una misión? Mire que Él recobra la vista y sigue a Jesús, lo sigue, pero lo sigue para alabarlo, lo sigue para glorificarlo. Y esa es la misión para la cual nosotros hemos sido creados, para alabar a Dios, pero nosotros alabamos a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. Si no lo estamos haciendo, Rafa, tenemos que buscar
Que el Señor nos dé visión, ¿o no, Rafa? Claro, mi amor, entonces por eso ese soplo que yo hice así, mira cómo te inspiró. Voy a seguir así soplando en la mañana así, para que tú sigas inspirando. De verdad. Moni, qué interesante, te voy a decir un dicho. Dice, la gallina cuando pone el huevo no solamente pone el huevo, sino que cacarea. Cacarea y pone el Y perro. pone el huevo, ¿sí me entiendes? Hay que cacarear. Y cacarear quiere decir que hay que gritar. O sea, no tener miedo de la necesidad que tenemos, ir ante la presencia de nuestro Señor, que Él, como ese hermoso ser de luz espectacular que tiene la misericordia infinita, siempre nos va a escuchar. Siempre va a estar allí pendiente. Lo importante es que nosotros tomemos una actitud decidida ante las dificultades, ante las críticas, ante la que las personas nos limitan, ante esas aparentes limitaciones también físicas y espirituales que podamos tener, y ser decididos y cacarear. O sea, ¿qué quiere decir? Que gritemos con los cuatro vientos, como hizo Zaqueo, porque Zaqueo tiene una voluntad férrea, independientemente de lo que otros le decían, cállate, no hagas. ¿Y qué implica eso en el plano de nosotros? Que cuando tú buscas del Señor, alguien te va a decir, ¿para qué oras tanto? Eso ya no te sirve. Mejor quédate callado porque Dios ya no te va a escuchar. Confórmate con lo que tienes. ¿Sí? Y siempre llegará alguien. A mí me llama mucho la atención, Moni. Hay una historia muy bonita que me llama la atención. Yo no sé si ustedes han escuchado un grupo musical que se llama Tercer Cielo. Esa parejita no los querían en la iglesia. Y me llama tanto la atención el testimonio de ellos porque no los querían que ellos se casaran. Inclusive les decían proféticamente que el Señor había dicho en oración que esa no era la pareja para él y que no estaba bien delante de los ojos de Dios que se casaran. Qué curioso. Y miren esas canciones tan lindas, y compusieron una canción precisamente sobre eso, de cómo en ocasiones hay personas que tienen un espíritu, el espíritu del mal, que dicen ser muy espirituales y te están aconsejando de una manera equivocada. ¿Sí? Cállate, no hables, no sigas orando, tú sí que eres terco y terca. ¿Tú por qué haces eso? Cuando tú vas a pedir una sanidad, te dicen es que eso es de Belcebú, es que tú estás poseída, tú estás poseído, se necesita una liberación. Y cuando simplemente lo que hay es un miedo o se trae una herencia de tal vez de unas heridas del pasado no sanadas, y eso es lo que te hace que de pronto tengas esa situación. Y entonces son personas que traen un negativismo impresionante y no te puedes dejar contagiar de ese negativismo. No te puedes dejar contagiar de que no lo hagas, pero eso sí vale la pena. ¿Para qué lo haces? Pero es que no sé qué, que es que sí sé cuándo. Y tú con ese entusiasmo te apagan esa inspiración que Dios tal vez te dio para hacer algo, para creer en el Señor, y te lo apagan. Entonces, no te dejes llevar tanto por esas voces que tratan de opacar ese deseo que tú tienes de buscar de Dios, como decía mi esposa, de querer volver otra vez a los caminos de Dios, de que te recobre la vista. Porque hay personas, miren esto tan curioso, hay personas ciegas, muy ciegas, que, como dice otra frase que me encanta, dice que no todos los que tienen los ojos abiertos están dormidos, y no todos los que están dormidos tienen los ojos abiertos. No todos los que tienen los ojos abiertos están despiertos, y ni todos los que tienen los ojos cerrados están dormidos. Es que quería ver si estabas despierta tú. Es que lo hice a propósito. Y no es Zaqueo, sino Bartimeo. Ah, Bartimeo. Sí, Zaqueo era color. Ah, ok. No, pero es que también tiene que ver con Zaqueo. Ah, ya, no, señor. Es Bartimeo. El ciego Bartimeo. Sí, amor. Entonces, fíjate lo interesante de esta historia, mi amor, que me llama tanto la atención, de cómo si nosotros queremos recibir ese milagro, tenemos que cacarear, gritar realmente, para que podamos recibir ese milagro, porque fíjate que él no recibió solamente el milagro, recibió la salvación. La salvación, si tú lees bien el pasaje, y hay pocos pasajes que me fascinan,
donde las personas reciben la salvación, como la mujer hemorroísa y como solamente ese último de los ciegos, de los que estaban con lepra, ese leproso que se devolvió y él fue el único. Todos recibieron el milagro, pero fueron los únicos que recibieron la salvación. Y de igual manera también el que estaba allí en la cruz recibió la salvación. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Uy, qué precioso recibir la salvación! Aquí el premio completo, no solamente la sanidad, sino también la salvación. Doble regalo, doble unción. Y para recibir esa salvación es nuestra actitud, es nuestra forma de ser, es no dejarnos amedrantar por lo que los otros digan y por los comentarios. Es lo que tenemos que hacer, no dejarnos amedrantar. Sí, Rafa, o sea, es tener la misión, o sea, es cumplir con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Porque es eso, o sea, ¿qué hizo Bartimeo, este ciego? Pues él siguió a Jesús, porque ahí dice la palabra, lo siguió para glorificar el nombre del Señor. Y nosotros, bueno, tristemente, muchísimos no siguen al Señor, no lo glorifican, no le dan la gloria por todo, solamente nos estamos vanagloriando, solamente hacemos lo que nosotros queremos y seguimos a Jesús solo cuando necesitamos un favor, pero no es nuestro centro de vida. Aquí el ciego realmente se levanta de su ceguera para seguir a Jesús, para seguirlo, para glorificarlo. O sea, lo vuelve lo más importante de su vida, y esto es lo que el Señor necesita que nosotros entendamos, que Él es lo más importante. O sea, yo sé que tú amas a tu esposo de tal manera que lo idolatras, y eso no puede ser. Tu esposo no puede ser lo más importante de tu vida, tus hijos no pueden ser lo más importante de tu vida. Si tú te permites eso, desafortunadamente tú te pierdes y pierdes a tu familia. Entonces, por eso es que necesitamos realmente entender o sea, pedirle al Señor que nos dé la visión. La visión es como Dios ve las cosas, no es la visión nuestra. La visión nuestra es ceguera fija, es estrellada contra el mundo, en pocas palabras. Necesitamos que Dios nos dé su visión para saber qué es lo que Dios quiere, y lo que Dios quiere es que nosotros lo amemos a Él en primer lugar, que nosotros busquemos sanar, primero ganar nuestro corazón para Él realmente, o sea, que de verdad lo amemos, le demos la gloria y la alabanza. Y tercer lugar, que nosotros busquemos la salvación, o sea, ser mensajeros, testigos, ser esos encargados, tener un propósito de llevar el mensaje de salvación a las otras personas para que ellos también sean salvos. Y las otras personas son nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros familiares y demás, o sea, otras personas más. Eso quiere decir que el propósito no es que yo me apropie de mi esposo, de mis hijos y demás, sino que yo les lleve el mensaje de salvación para que junto con ellos ellos puedan ser salvos. Entonces es muy importante que nosotros pidamos que nos devuelva la visión, que podamos recobrar la visión. Si alguna vez viste a Jesús, hay que recobrar la visión. Si no la has tenido nunca, si siempre has trabajado por tu egoísmo, por lo que tú siempre has soñado, definitivamente pide que te dé visión. Pide que te dé la visión, porque quiere decir que nunca has tenido visión. Entonces necesitas que te dé visión para saber qué es lo que tienes que hacer en tu vida. Y haciendo lo que Dios desea, les aseguro que vamos a tener unas vidas muy diferentes, unas familias diferentes. De verdad encontraremos ese pedacito de cielo en la tierra antes de ir otra vez a la presencia del Padre, poder ser salvos, que eso es lo que Dios Padre quiere para nuestras vidas. Entonces es importantísimo que nosotros de verdad nos demos cuenta que desde el interior de nuestro corazón debemos pedir. Si escuchamos que Jesús pasa por el lado de nosotros, o sea, si escuchamos un mensaje del Señor, pues
no perdamos esa oportunidad de decirle, Señor, aquí estoy yo. Dame la visión, por favor, Señor, ten misericordia de mí. Dame visión para saber qué es lo que tú quieres en mi vida. Dame visión, Señor, para saber por dónde tengo que andar. Dame visión para poder ver dónde están las trampas y esquivar las trampas del enemigo. Dame visión, Señor, para saber cuál es el verdadero camino y no me deje engañar. Dame visión, Señor, para poder identificar a los falsos profetas de estos tiempos. Dame visión, Señor, para saber cuál es mi misión junto a los demás. Dame visión para saber a quién debo llegar con el mensaje que está necesitando en ese momento, Señor. O sea, dame visión de vida para que de verdad pueda hacer las cosas y te glorifique en todo tiempo. ¿O no, amor? Qué precioso, Moni. Realmente la palabra de Dios, cómo nos edifica, cómo nos da esa esperanza tan hermosa y sobre todo ver lo que más me fascina, la misericordia de nuestro Jesús de Nazaret. Y tan lindo, ¿no? Tan humilde y tan sencillo. O sea, ve a un ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? Entonces el ciego dirá, a ver, por favor. ¿Cómo se diría? En inglés se diría hello. Sí, así. Hello. ¿Sí? ¿Cómo así? Mírame, estoy ciego. ¿No te das cuenta que estoy ciego? Pero el Señor es tan sencillo y tan humilde que Él siempre está tratando de preguntarte a ti, ¿tú qué quieres que yo haga por ti? ¿Tú qué quieres que yo haga? Tan humilde que es nuestro Señor Jesucristo, que Él está esperando, ¿qué es lo que tú quieres? Inclusive, fíjate, cuando se da el enfermo que está en Siloé, en la piscina de Siloé, ¿sí? Es tan curioso porque lleva como 38 años, algo así, de enfermo y paralítico. Y le dice, ¿tú quieres que yo te sane? Tan lindo, ¿quieres que yo te sane? Tan hermoso. Y así sucede con nuestras vidas. Nuestro Señor se acerca a ti y Él te pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres que haga por ti? Y mira lo interesante. Bartimeo le pidió algo tan hermoso, que no solamente es en lo físico. Sí, mi Señor, pero le da tantos regalos porque nuestro Señor da regalos sobreabundantes. No solamente le dio la sanidad física, sino le dio la apertura de sus ojos espirituales. Y había un conocimiento previo de Bartimeo, porque dice que cuando él escuchó que Jesús pasaba por allí, él reaccionó. O sea que él se motivó y no se quedó simplemente en su letargo, en su adormecimiento, en su llanto, en su dolor. Es que mi esposa se fue, mi esposo se fue, es que no sé qué hacer con mi matrimonio, tengo que llegar simplemente ya, como que me pasó la carta de que ya nos separemos, de divorcio, y te quedas así simplemente como en tu letargo, como en que ya no puedo hacer absolutamente nada. Eso es la voluntad de Dios y es lo que tengo que soportar porque es mi carga y es mi peso. Pero fíjate lo interesante, que Bartimeo no se quedó en eso. Bartimeo pregunta, ¿quién es el que está hablando? ¿Quién es el que está pasando por allí? Y le dicen, es Jesús de Nazaret, y toma una actitud, toma una decisión. Hoy es día de tomar decisiones, de buscar del Señor, de ir a la presencia del único que restaura, del único que ama, el único que sana, es el único. No vayas tanto, o sea, nosotros somos psicólogos, pero más que ir donde un psicólogo a que te sane la herida de tu pasado, Jesús sana, Jesús sana, Jesús restaura, Jesús libera, Jesús hace nuevas todas las cosas. Pero tenemos que creerles y asumir una actitud decidida de ir a buscar, de ir a su encuentro, porque siempre, cada vez que tú vas al encuentro de Dios, date cuenta cuántos detractores, o sea, cuántas personas no están limitándote para que tú no vayas a encontrar esa alegría, esa gracia de nuestro Señor Jesucristo, esos dones, esos regalos lindos que Dios tiene para ti. Y hay mucha gente que te limita, en especial tus seres queridos, los que están a tu lado, tu familia misma son los primeros que te limitan y te dicen no vayas, no hagas, porque rezas tanto, usted parece una fanática, es que no tiene nada más que hacer. Mire su familia, y a uno le pone muchas
cuestiones en la cabeza. Es que me falta una cosa, es que me falta la otra, es que yo cómo puedo dejar, es que todavía no tengo tiempo. O sea, muchas cosas te las coloca. Cuando el Señor quiere es que tú actúes. Y Él está allí esperando para que tú vayas a su encuentro. Recuérdate también el pasaje de la mujer hemorroísa. Tomó la decisión: si yo tocare el manto de mi Señor, si yo tocare el manto de mi Señor, solamente si yo lo tocare. Es la actitud que tú asumas, lo que tú creas, ¿qué quieres que haga por ti? El Señor te está preguntando: ¿tú qué quieres que el Señor haga por ti hoy? Qué precioso decirle que me abra mis sentidos, mis ojos espirituales para volver a verte, para poder volver a tener ese encuentro contigo, porque sí que estaba dormido, sí que estaba dormida y ahora quiero encontrar la luz verdadera. Que tengan un día espectacularmente bendecido en Cristo Jesús. Amén. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga, que nos veamos la próxima vez. Bye. Chao. Chao. Yo me burlé mucho de ti, ¿no? Voy a intentar no burlarme tanto.